Damos gracias a Dios que en esta noche pues comenzamos y podemos estar nuevamente unidos, ustedes desde casa y nosotros acá, para la gloria de Dios, entrando a la presencia de un Dios vivo. El domingo pues estábamos celebrando el día de la resurrección y la semana pasada pues recordábamos los sucesos de la crucifixión, pero qué bueno que nuestro Dios está vivo. Y yo sé que los testimonios y los diferentes testimonios que tenemos de los hermanos y todos estos días hemos probado aún más el Dios en quien hemos creído, que es un Dios vivo, un Dios de victoria, un Dios de fortaleza, un Dios de misericordia, un Dios que se mueve entre su pueblo y que está personalmente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Según nuestras necesidades. Así que damos gracias a Dios en esta noche porque podemos nuevamente estar unidos y ir al estudio de la palabra, ir a la oración, la intercesión de unos por otros, pero sobre todo alabando a ese Dios vivo que tenemos, ¿verdad? Que se entregó por nosotros, pero que un día resucitó. Vamos a orar, hermanos, para comenzar este tiempo en esta noche. Te alabamos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí en tu casa, de estar, Señor, reunidos, mis hermanos y yo, y, Señor, los que estamos aquí delante de tu presencia. Padre, prepara nuestras vidas, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes para acercarnos a tu palabra, a tu presencia. Gracias, venimos con agradecimiento, venimos con alabanza, porque, Señor, tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, tú has sido fiel. Tú has contestado nuestras oraciones, tú has, Señor, movido montañas, Señor, tú has estado en control, a pesar de cualquier cosa, Señor, que podamos estar viendo a un contrario. Tú has estado, Señor, en control. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Y descansamos aún más en ti, todas aquellas vidas que tenemos puestas delante de ti en tus manos, todas aquellas vidas que te necesitan, Señor, en esta hora, que sabemos que están necesitando un toque tuyo, Señor, de tu mano sanadora, de tu espíritu vivificante en sus vidas, para levantarles. Y, oh Señor, te alabamos porque sabemos que tú estás obrando, que tú estás en control. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, recibe, Señor, en esta noche todo lo que hagamos para tu honra, para tu gloria. Mira al predicador de tu palabra, úngelo con tu espíritu, permite, Señor, que tu palabra sea clara, sea viva y sea eficaz. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hablando de ese Cristo que se entregó y que resucitó. Aquí están los resultados. Después de su resurrección se apareció a sus discípulos, allí a las mujeres, allí primeramente, después a los discípulos, después cuando estaban en aposento alto, después los dos que iban camino de Emaús, y así tuvo sus apariciones como un Cristo vivo. Por eso creemos, ¿verdad?, en un Cristo vivo resucitado. Dice el libro de Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que ese es nuestro gozo, ¿verdad? Nuestra reconciliación a través de Cristo. Por eso nos gloriamos en Dios, porque preparó ese plan perfecto a nuestro favor. Dice que murió el justo por los impíos, siendo justo, ¿verdad? Por nuestro pecado. Y yo en esta noche no quiero regresar a la crucifixión, pero sí vamos a regresar un poquito al Antiguo Testamento, porque he estado leyendo en estos días sobre el tiempo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero es motivo de alabanza cuando uno llega a conclusiones, ¿verdad? Y a estar viendo tan directamente toda esta palabra desde el principio de Dios tratando con su pueblo. Vemos, ¿verdad?, que es glorioso el plan de Dios, un plan de amor, un plan perfecto, un plan de reconciliación. Y aquí yo encontré en este comentario el porqué del sacrificio, el porqué del sacrificio. Dice que la justicia es que alguien debe pagar. Cuando hay un juicio, pues hay un veredicto final y alguien debe pagar, ¿verdad?, por la causa por la que se está juzgando. Cuando usted comete un crimen, no sale libre de culpa y cargo con solo decir, lo siento, trataré de no hacerlo de nuevo. La justicia requiere que usted pague por lo que ha hecho. Por eso los israelitas no podían simplemente ir a presentarse ante Dios cuando querían, ni como querían para tener comunión con Dios. Tenían que traer sacrificios para expiar, o sea, para pagar por sus culpas y sus incapacidades. Dios con los sacrificios estaba enseñando al hombre a que necesitamos pagar por nuestras culpas. Estos sacrificios eran costosos para los campesinos que vivían a filo de la supervivencia. Un becerro o un carnero representaba un gasto considerable. Por supuesto, la gente muy pobre podía dar menos, un par de tórtolas o un poco de harina, pero en todos casos la persona tenía que sentir el costo, ya fuera en términos de algo por lo que había trabajado o en términos de lo que había cultivado. Y en resumen, una buena porción de la economía de Israel, de la economía nacional de ellos, se convertía en humo cada año con aquellos sacrificios. Hablamos de cientos de animales y de una buena cantidad de mano de obra para recoger leña y hacer todos aquellos sacrificios. Pero ¿puede un animal realmente pagar la culpa del hombre? Todo este espectáculo, con su preocupación por la sangre, los sacerdotes y el ritual, les resulta extraño a la gente moderna. En realidad, ¿cómo puede la muerte de un carnero arreglar las cosas entre Dios y el pueblo? ¿Es el sacrificio de un animal realmente suficiente para pagar por nuestros errores? Muchas religiones del mundo todavía presentan sacrificios aún hoy. A nosotros estos sacrificios nos parecen anticuados, principalmente a causa de aquel otro gran sacrificio que fue el del mismo Hijo de Dios, que lo sobrepujó a todos aquellos sacrificios y aquellos rituales. Los sacrificios de animales no eran suficientes en esencia para pagar por el pecado humano. Ellos preparaban el camino para aquel sacrificio que sí lo podría pagar. Es decir, que Dios preparó desde aquel tiempo aquel sacrificio, aquellos sacrificios, aquellos corderos eran figura de lo que había de ser con su propio Hijo, ¿verdad? Cristo sacrificándose
a nuestro favor. Y después de haber celebrado esa Semana Santa y haber meditado en estas grandes verdades, porque no fue nuestros hijos, fue el Hijo de Dios, que estuvo dispuesto Dios a darlo. ¿Y quiénes éramos, verdad? Para nosotros merecer tanto. Pero asimismo, hoy podemos pensar, ¿qué es el sacrificio que Dios quiere de mí ahora? Dice que Él no pide sacrificio, solamente que le busquemos de corazón, que le adoremos, que entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo y agradable a Él, que en otra palabra llamamos consagración. Y de eso es lo que vamos a estar hablando ahorita, y de eso es este himno precioso que vamos a estar cantando también, porque Cristo ha hecho mucho por nosotros, pero la iglesia de Jesucristo necesita, y más aún en estos tiempos, consagración a Dios. Así que vamos a cantar el himno Mi vida di por ti. Ya tienen la letra allí en sus... Y espero que la estén viendo. ¿Qué incógnitas, qué preguntas podemos hacernos en nuestras vidas ahora, ya que el sacrificio está hecho, el sacrificio perfecto, y nosotros que le hemos recibido, y nosotros que le hemos entendido? ¿Qué espera Dios de nosotros después de tan alto sacrificio? Pues Dios, mis hermanos, nada más pide consagración. Y miren, vamos a hablar un poquito más de las ofrendas que llevaban allí al tabernáculo. Las ofrendas se dividían en 3 categorías.
Y eran categorías amplias, habían ofrendas, ustedes saben, por la expiación, ofrendas de paz, muchos tipos de ofrendas, pero dice que se dividían en 3 categorías. Había una ofrenda que era la ofrenda de la culpa por el pecado. Y esta habitualmente se presentaba primero, es decir, la expiación, el cordero que mataban para perdón de los pecados, para la expiación. Ellas limpiaban al pueblo de pecado. Luego venían la gente con diferentes holocaustos, con diferentes ofrendas que ellos traían. Algunos eran de mayor precio, otros de menos, según dijimos ahorita, ¿verdad? Pero ellos venían con sus ofrendas allí a la puerta del tabernáculo de reunión. Y eran holocaustos, eran ofrendas quemadas, en las que animales completos eran incinerados hasta convertirse en cenizas, presentados al menos 2 veces al día. Y estos sacrificios, dice que eran evidentemente la expresión de una dedicación completa a Dios. Y ahí vemos la consagración, ¿verdad? Dios demandaba de ellos consagración, necesitaba la expresión de una dedicación completa a Dios. Y después, al final, pudiéramos decir que una última ofrenda que realizaban era la ofrenda de la comunión, que era esencialmente una comida familiar compartida ante la presencia de Dios. Es decir, venía toda la familia y compartía una comida y la comían allí a la puerta del tabernáculo. Y esta ofrenda era la ofrenda de la comunión. Fíjense, esencialmente 3 categorías de la ofrenda. Y esto me llamó la atención cuando leían estos días. Primero, la expiación, la ofrenda de expiación, un sacrificio para pedir perdón por las culpas. Después habían ofrendas de holocausto, diferentes ofrendas, ¿verdad? Pero eran las ofrendas del holocausto y lo hacían más de una vez al día. ¿Y saben cómo se llamaba la ofrenda? La ofrenda de la consagración. Después de un sacrificio, la consagración, para después poder llegar a la ofrenda de la comunión. Es decir, que Dios no puede tener comunión si primero la persona no ha pasado por la expiación, el perdón de sus pecados a través de Cristo, y después la consagración. Dios le estaba enseñando, nos estaba enseñando a nosotros estas 3 etapas que pueden ser nacionales, de grupo, pero individuales, muy importantes. Primero el perdón de nuestros pecados, después que nos consagremos a Él para terminar con una linda comunión con Él. Qué bueno cuando podemos llegar a esa comunión íntima, que es la que busca Dios, ¿verdad? Con cada una de nuestras vidas. Porque después de haber entendido el sacrificio de Cristo, vayamos a sus pies deseando que cada día Él nos limpie más y más, cada día nos consagremos más y más, ¿verdad? Buscando acercarnos más para poder tener una comunión íntima como la que Dios demanda de nuestras vidas. Así que alabémoslos en esta noche, porque eso fue un sacrificio grande. Y así grande es la comunión que Dios quiere tener con nosotros, con nuestras vidas. Y alabémoslos por ese gran sacrificio y esa gran oportunidad que tenemos por haber entendido el mensaje de la salvación y llegarnos a Dios, consagrar nuestras vidas para tener comunión con Él. Recuerden que lo que Cristo hizo fue también romper el velo, la separación que había. Es decir, que tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Porque Cristo ofreció su vida a nuestro favor. Vamos a alabar al Señor con algunos coros. Yo lo voy a hacer desde allá abajo para mirar las letras. Yo quiero ser, Señor.
como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Levanta tus manos y cántalo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, ofrece tu vida. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, Oh sí, Jesús, ayúdanos en nuestra vida a ser como un sacrificio vivo, agradable a ti, Señor. Gracias porque ya tú no demandas de nosotros más machos cabríos, más sacrificio de carnero. Ya el sacrificio fue perfecto. Pero ayúdanos, Señor, a entregar nuestras vidas de manera tal que sirvamos al Cristo vivo. Que tú, Señor, veamos en ti esa realidad de lo que tú demandas de nuestras vidas, Señor. Acercarnos a ti con corazones limpios, con corazones, Señor, dispuestos para ti.
Oh, mi Dios, que al acercarnos a tu presencia cada día, reconozcamos, Señor, la grandeza de lo que tú estás demandando de nuestras vidas y podamos, Señor, alejarnos de todas aquellas cosas, Señor, que no te agradan. Mira cómo estamos viviendo en estos tiempos. Sabemos que juicios, Señor, aún más vendrán, porque el hombre, Señor, anda lejos de ti. Pero, Señor, tu pueblo que se ha acercado, tu pueblo que ha aceptado el sacrificio perfecto, Señor, necesitamos acercarnos a ti con corazones limpios, con corazones, Señor, dispuestos, con corazones, Señor, llenos, Señor, para ti, buscando, Señor, todas las cosas en nuestras vidas, agradarte a ti. Quita, Señor, de nuestras vidas las cosas, Señor, que no te agradan, y ayúdanos, Señor, para llegar a tu presencia, Dios mío, con corazones limpios. Gracias porque tú nos has dado este tiempo que es tiempo de consagración y santificación para tu iglesia, Señor, para poder llegar a esa comunión contigo. Un día tú vas a volver y vamos a estar en comunión perfecta en una gran cena. Pero, Señor, cuando llegue esa comunión perfecta, tú demandas de tu pueblo, Señor, consagración. Consagración, Dios mío, el apartarse del mal, el apartarse del pecado. Oh, Señor, ayuda a tu iglesia en todo lugar que podamos llegar, Señor, cada día buscando tu presencia para poder ser santificados en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Sí, Jesús. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
Señor, tú vienes a buscar una iglesia limpia y sin manchas, sin arrugas, Señor. ¿Cómo vamos a llegar, Señor, delante de tu presencia, mi Dios? En estos tiempos tan difíciles, mi Dios, pero tú quieres esa iglesia que es tuya, que tú has lavado con tu sangre. Va a ser una iglesia vestida de lino fino, preciosa, blanca para ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a poder llegar, Señor, a tu presencia, a poder, Señor, buscar esa santidad tuya, a poder consagrarnos, Señor, cada día, a poder santificar nuestras vidas delante de ti. Gracias, Señor, gracias porque tú estás dispuesto. Tú has muerto una vez y para siempre, pero cada día podemos llegar, Señor, pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar.
Amén. Amén, hermanos. Los dejo con este sentir en esta noche. Dios quiere, después de su sacrificio, que cada uno de nosotros hagamos ofrenda de consagración. Consagrémonos, acerquémonos a su presencia buscando su santidad como iglesia, como individuo, como persona delante de Él, porque Él quiere estrechar comunión, que lleguemos a la comunión verdadera, ¿verdad?, con el Señor. Sin más, entregamos al pastor para el resto de este tiempo. Sí, muy buenas noches. Señor les bendiga a todos. Nos gozamos que podemos estar aquí en la casa del Señor y a través de el internet, a través de Facebook, con ustedes. Amén. Nuestra iglesia invisible. Esto sí es la iglesia invisible de verdad, porque no la vemos, pero está ahí, ¿verdad? Así que gloria a Dios porque podemos estar aquí en comunión con ustedes, hablando, ministrándoles, cantando juntos, alabando al Señor y dando gracias a Dios porque Él está aquí en medio de nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Bueno, tenemos algunos testimonios de hermanos que han compartido. La hermana Gisela González dice: buenas noches, hermanos. Brevemente quiero darles gracias a Dios por vivir en este país, al cual le doy infinitas gracias por lo que están haciendo por su pueblo. Son muchas, algunas, nadie se acuesta sin comer, servicios médicos, escuelas virtuales, planes para desempleados. Creo que es hora de darle gracias a este gran país, a sus dirigentes y a su presidente. Gracias, mi Dios, por permitir esto. Amén. Ella le da gracias a Dios por este gran país, ¿verdad? La hermana Emma González pide oración por su papá, Moisés Albrecht. Que sí, Emma, estamos orando por Moisés, estamos orando por su gravedad. Es un hermano muy querido aquí en nuestra iglesia y que ya hace unos años que no es miembro de acá, pero le seguimos amando igual y estamos orando por él en esta situación de salud que está pasando. También Eliad Aponte dice: a la Iglesia Alianza, mis bendiciones para con todos ustedes, que el Padre de misericordia y consolación les brinde lo mejor para todos ustedes. Amén. La hermana Magali también dice: hoy quiero darle gracias a Dios por que hasta ahora nos ha sustentado y nos ha guardado, me imagino quiere decir, y ha puesto su mano en cada uno de nosotros. Amén, amén. Okay. El hermano Fidel Cordón dice: Señor, tu presencia en mi vida es lo mejor que me ha pasado. Y así, bueno, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque podemos en esta noche testificar, hablar de lo grande que es Dios con nosotros. El hecho de que estemos viendo aquí el culto, estemos participando y gozándonos en la alabanza, en la palabra, es una bendición. Muchas personas están infectadas, muchas personas ya se han ido de este mundo, ¿verdad? Y muchos de ellos con el Señor, y que indudablemente usted y yo pues tenemos la bendición de poder estar aquí, poder estar gozándonos de la bendición de Dios y alabándole y glorificándole a Él. Amén. Así que en esta noche pues vamos a orar, vamos a interceder por todos aquellos que necesitan nuestra oración. Y bueno, ayer tuvimos dos hermanos que perdieron seres queridos, la hermana Camila, la doctora Camila, y también nuestro hermano Luis allá en Madrid, que su abuelo falleció también, el papá de Camila y el abuelo de Luis. Vamos a orar por esas familias afectadas, ¿verdad? Que el Señor les conforte, les ayude. También el hermano de ella, Rafael, que está infectado con el coronavirus también en España, que Dios tenga misericordia de él. Y así todos los demás, ¿verdad? Todos los demás que necesitan
nuestra oración para que Dios obre, Dios tenga misericordia. La hermana Leticia, ¿verdad? Que está pidiendo por su trabajo, por situaciones que necesita la gracia de Dios allí. Hermanos de diferentes, ¿verdad? El papá de nuestra hermana allí en Guatemala, también el hermano Guadalupe, que el Señor le bendiga, que el Señor le ayude. Guadalupe en El Salvador, perdón. Que Dios lo fortalezca, y si es el momento que Él lo va a llamar, pues que la hermana Dina esté y su familia estén fortalecidos para ese momento, ¿verdad? Que la gracia de Dios sea con él. Mencionamos al hermano Moisés Albrecht también, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de él. Y así diferentes asuntos, ¿verdad? Ya pusimos en el chat de la iglesia, en uno de los chats de la iglesia, que Daisy salió bien, nos decía Jorge, como a las 3 de la tarde salió de la operación de la segunda aneurisma y se está recuperando. Así que vamos a orar, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia. Ella tuvo una primera operación de aneurisma, ahora tuvo una segunda operación. Que la gracia de Dios continúe siendo con ella y ella se pueda recuperar completamente. Amén. Así que tenemos todos estos asuntos y otros más que ustedes tienen para orar. El hermano de Giuseppe, ¿verdad? En Perú también, que los tenemos en oración. Ahí en la lista de oración tenemos varios, ¿verdad? Que están infectados. La tía de nuestra hermana Gladys también, ¿verdad? Josefina allá en Nueva York, que está recuperándose. Hoy hablaba también con el hermano Armandito y me decía que su hijo en Nueva York está mejor, se está recuperando, está infectado con el coronavirus, dio positivo, pero está recuperándose, y también el hermano de crianza de él pues está mejor también, así que gloria a Dios por eso, ¿verdad? La familia de Miriam Yaca también, el hermano estaba muy malito, ¿verdad? Que también lo tenemos allí en la lista de oración. Y todos los demás, ¿verdad? Que el Señor conoce, que la gracia de Dios sea con cada uno, que Dios se glorifique, que Dios se manifieste. Estamos orando todos los días a las 11 de la noche. Algunas personas ya a las 11 están dormidos, oran a las 10, no importa. Lo importante es que cada noche estemos orando, la familia, reunidos, y se reúnan, lean un versículo, o por lo menos, ¿verdad? Cada uno ore una oración a Dios para que el Señor esté obrando en esta pandemia, en esta necesidad tan grande que estamos viendo, ¿verdad? Las estadísticas siguen siendo escalofriantes, aunque ya se está hablando de que la tendencia es a que haya menos infectados y menos muertos. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Por eso. Pero hay que seguir orando. Ahora es cuando más cuidado hay que tener y más esfuerzo hay que tener. Ya estamos pensando en diseñar un plan para abrir la iglesia, para poder tener los cultos en la iglesia, y verdad, ya próximamente les daremos a conocer cuál va a ser ese plan, si Dios quiere, que vamos a tener para poder cumplir las medidas, respetar, o sea, cuidarnos unos a otros y poder empezar a tener los cultos, probablemente un culto o 2 cultos, no sé, en la iglesia, para poder así recibir la bendición de Dios y poder seguir desarrollándonos como iglesia. Créanme que estos meses que hemos estado así ha sido difícil, ha sido una prueba difícil, es difícil predicar a una iglesia vacía, ¿verdad? Y solo los hermanos del audio ahí arriba, mi esposa y algunos hermanos que vienen a ayudarnos, pues es difícil. Pero yo sé que es difícil para ustedes también estar en casa y no poder compartir con nosotros, no poder hablar, no poder saludar a los hermanos, no poder congregarse, ¿verdad? Porque dice la palabra que ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Cuando el pueblo de Dios está congregado, hay bendición, está la presencia de Dios. Aquí está la presencia de Dios también, creemos, amén. Pero el ver a los hermanos hace falta, ¿verdad? A cada uno de los creyentes. Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar, y vamos a orar por la palabra que también vamos a presentar en esta noche, y que el Señor esté aquí, la gracia de Dios esté aquí
para que todos podamos entender, ¿verdad?, lo que el Señor quiere enseñarnos. Padre, te damos gracias porque tú estás en control del coronavirus, como decía la hermana Gisela, por este país, Señor, y gracias por la ayuda, Señor, que está haciendo para tantas personas. Y sabemos, Dios, que es difícil, Señor, llegar a todas las necesidades, pero gracias, Señor, porque indudablemente hay un esfuerzo, Señor, muy grande para que las vidas coman y para que estén atendidos y para que tengan asistencia médica, Señor. Pedimos, Dios, que tengas misericordia y que la gracia tuya, Señor, sea con nosotros. Sabemos que estamos en tiempos finales, pero tu iglesia, Señor, necesita, Señor, pensar en estas cosas, Señor. Dejar de jugar a la religión y empezar a darse cuenta, Señor, que la vida cristiana es una realidad y que todos debemos de una u otra forma, Señor, consagrarnos a ti, buscar la voluntad tuya en nuestra vida, Señor, y empezar a mirar seriamente, oh Dios, tu palabra y aquello que tú nos mandas, Señor, como mandamiento para nuestras vidas. Pedimos, Dios, que tú seas con tu iglesia, que tú fortalezcas tu iglesia en estos tiempos difíciles y que después de todo esto nos las entregue como una iglesia más madura, una iglesia con fe, una iglesia que crea lo que tú puedes hacer, pero una iglesia que sea obediente también, Señor, y que deje la religiosidad y deje la apariencia, Señor, de cristiana, y que sea una iglesia verdaderamente hija de Dios, Señor. Lo ponemos en tus manos y que tu iglesia, Padre Celestial, se pueda, Señor, consagrar a ti y pueda buscar verdaderamente el rostro tuyo, Señor. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por todos los enfermos que hemos mencionado, tú los conoces, los afectados con el coronavirus, que conocemos, Señor, que están conectados con la iglesia, y aquellos, Señor, que no están conectados, pero que también necesitan nuestra oración. Oramos, Dios, tu fortaleza para los que han perdido seres queridos. Oramos por aquellos, Señor, que tienen algún familiar en un hospital, Señor, que se está recuperando, Señor. Mira, Señor, por cada enfermo, Señor. Que la gracia tuya, Señor, y la bendición tuya esté con todos, Señor. Y que tú, Señor, les bendiga y les ayuda. Mira todos los que se han mencionado. Y mira también, Señor, los que no se han mencionado, el hermano Aramí y su familia allá en Cuba, Señor, que ya dieron negativos, Señor, pero sabemos que a veces esas pruebas, Señor, a veces dan positiva y después dan negativa. Y, oh Dios, ten misericordia y guarda esa familia también y todas las demás. Y que la gracia tuya y la bendición tuya, Señor, nunca se aparte de tu pueblo y de tus hijos, Señor. Lo ponemos todo delante de ti y que tu bendición y tu gracia, Señor, sea con nosotros, sea con esta nación, sea con el presidente Trump, Señor, y con su gabinete. Dale, Señor, la sabiduría tuya, Señor, a cada uno de ellos y dale la dirección de tu espíritu, Señor, para las decisiones que han de tomar, que sean decisiones sabias, que sean decisiones que salven muchas vidas, Señor. Y que, Padre Celestial, la mano torpe del ser humano no tenga, Señor, cabida, sino que seas tú, oh Dios, el que estés dirigiendo al Congreso, al Senado de este país, Señor, al presidente de este país, y que la bendición tuya y la gracia tuya sea muy especial con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues damos gracias al Señor, ¿verdad?, que podemos en esta noche también compartir esta palabra con ustedes. Estamos en el estudio de profecía y en el estudio de profecía vamos a observar allí el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En profecía se estudia Apocalipsis y Daniel y vamos a observar una porción de Apocalipsis, el capítulo 4, que ya es cuando comienza la parte profética de Apocalipsis. O sea, en los primeros capítulos de Apocalipsis hay parte profética, claro, también, pero está el mensaje a las 7 iglesias, que es un mensaje profético, pero que en realidad vamos a centrarnos más en lo que tiene que ver con la segunda venida, el cielo, el rapto de la iglesia y esta parte, ¿verdad?, de la profecía, que es la que estamos estudiando en este estudio de profecía bíblica. Amén. Pues bueno, la profecía, dice Pedro, que es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es una antorcha que trae luz cuando todo está nublado, cuando todo está, ¿verdad?, en penumbras. La profecía trae luz
y alumbra y le enseña al ser humano, a usted y a mí, la voluntad de Dios, qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que Dios está haciendo. Amén. Dice la palabra, porque nada hará Jehová el Señor sin que lo declare a sus siervos los profetas. Y el Señor está vivo, hermano. Yo no sé, hay personas que a veces, yo me he encontrado personas, pastores, que me han dicho, ¿verdad? Que todo eso era para aquellos tiempos, la profecía era para aquellos tiempos, y que la sanidad era para aquellos tiempos. Y yo no sé, tienen a un Dios que está muerto, que está maniatado, que está... No, yo no creo en ese Dios. Yo no creo en ese Dios. Yo creo en un Dios que es todopoderoso, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que la profecía precisamente Dios la dio para este tiempo, para que nosotros aprendamos e interpretemos correctamente con la luz del Espíritu Santo que Dios quiere decirnos para este tiempo. Amén. Y Dios está activo en este tiempo, Dios está moviéndose en este tiempo y Dios habla a través de sus profetas. Ahora, yo no creo que Dios tiene tantos profetas como los que dicen que son profetas, pero sí creo que Dios tiene sus profetas, sus anunciadores de la palabra, y Dios habla y Dios revela, ¿verdad?, lo que Él quiere para estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. La palabra está ahí, la palabra se cumple, la palabra hay que predicarla, la palabra hay que decirla, hay que predicarla tal y como es, y hay que trazarla correctamente. Amén. Pero eso no dice que Dios ha dejado de hablar, ¿verdad? Eso no dice que Dios ha dejado de moverse, eso no dice que Dios ha dejado de sanar, eso no dice que Dios ha dejado, ¿verdad?, de andar en comunión con su pueblo y ministrar a su pueblo en la necesidad de su pueblo. No, Dios está aquí, Dios es real y hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. Amén. Y no está atado a ninguna religión, ni a ninguna denominación, ni a ningún pensamiento teológico, ni a ningún dogma doctrinal, ni teológico que los hombres hayan querido hacer. Dios es Dios y Dios se mueve como Él quiere. Amén. Hay una revelación de Dios y Dios progresivamente va a través de su revelación, pero mucho cuidado, ¿verdad?, en tratar de decir o intentar decir que Dios es algo histórico, que era para aquellos tiempos y que hoy no tiene vigencia. No, Dios tiene vigencia y la profecía del Señor tiene vigencia para hoy, y la profecía de Dios, Dios la da para hoy también, y hoy Dios habla, y hoy Dios sana, y hoy Dios salva, y hoy Dios redime, y hoy Dios está haciendo, creando su pueblo, como un pueblo especial, como dice la palabra, celoso de buenas obras. Amén. Entonces, la palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 4, dice el capítulo 4, leemos en el verso 1, que dice allí la palabra, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bueno, sabemos que, ¿verdad?, la evidencia interna del libro de Apocalipsis divide el libro en tres partes, ¿verdad? Las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de esta, como dice el capítulo 1, verso 19. Las cosas que has visto, toda aquella revelación que Dios le había dado, las cosas que son, o sea, las que ya están pasando en la historia, y las que han de ser, que es a partir del capítulo 4 en adelante, que es lo que vamos a hablar hoy, que es las que han de ser, lo que es profético, ¿verdad? Las que son se refiere a las 7 iglesias, que aunque las 7 iglesias creemos que eran proféticas también, y la historia así lo demuestra, pero que las que han de ser se refiere al capítulo 4 en adelante, y está hablando de toda la profecía, ¿verdad?, de estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Amén. Dice que después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz como de trompeta hablaba conmigo
y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Al instante yo estaba en el Espíritu. Bueno, el apóstol Pablo dice, si en el Espíritu no sé, si fuera del Espíritu no sé. Juan sí está claro que estaba en el Espíritu, ¿verdad? Dice, al instante estaba yo en el Espíritu. Dice, y he aquí un trono establecido en los cielos y en el trono uno sentado. Al instante estaba él en el Espíritu. ¿Por qué? Porque carne y sangre no han de entrar en el reino de los cielos. Tiene que estar en el Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Y en esta revelación que Dios le está dando a Juan, dice que había uno sentado en el trono, pero no dice el nombre del que estaba sentado en el trono, porque nadie más puede estar sentado en el trono que no sea el Señor del cielo y de la tierra, Jesucristo, Jehová, Yahvé, ¿verdad? Como es su nombre. De modo que no dice el nombre porque nadie más puede estar sentado en el trono. Y dice, había uno sentado en el trono, y dice, hablando conmigo, dice, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de este. El instante estaba yo en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco. Okay. El aspecto era de jaspe y de cornalina. Las piedras, estas piedras preciosas, están revelando pues la grandiosidad de Dios, la extrema, ¿verdad? El conocimiento y gracia de Dios, y están revelando que Dios es algo único, ¿verdad? Porque estaban rodeados de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono, dice, un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, ¿verdad? Muy interesante que hay un arco iris ahí, porque hubo un arco iris, ¿dónde? En Génesis, y eso nos recuerda el arco iris de allá de Génesis, de cuando Noé, ¿verdad? Y este arco iris vuelve otra vez a aparecer aquí, alrededor del trono, aquel arco iris que era semejante a la esmeralda. Un arco iris que representa, la esmeralda representa algo que está dentro del mismo plan de Dios, dentro del mismo progreso de Dios, dentro de lo mismo que Dios está revelando y está estableciendo. Está el arco iris, ¿verdad? Y encontramos que forma parte de la gloria del trono. Este arco iris forma parte de la gloria del trono, forma parte de la gloria de Dios. La persona en el trono, que es Dios el Padre, y el Espíritu está representado por aquellas lámparas que vamos a ver ahora después, ¿verdad? Los versos 2 y 3, dicen los versos 2 y 3, y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Así que el aspecto del que estaba sentado era como piedra de jaspe y de cornalina, y o sea que había un esplendor, ¿verdad?, de belleza en el trono, y estaba también este arco iris que representaba, era de esmeralda, y alrededor del trono dice que habían 24 ancianos. Hay un arco luminoso y nos habla de la promesa de Dios. El arco iris que representaba en el Antiguo Testamento, Génesis 9, 15 al 17. La promesa de que Dios no iba a destruir el mundo más con agua, ¿verdad? Eso no es lo que dice Génesis 9. Bueno, pues aquí hay un arco iris también alrededor del trono, que es la promesa de Dios, es la fidelidad de Dios. Y es Dios volviendo a decirnos
que Él es el Dios que prometió, ¿verdad? En Génesis capítulo 9, pero que aquí está también en su fidelidad a su promesa y a su palabra. Amén. Y a su pacto de misericordia. Dice que Dios en su ira se acuerda de su misericordia, ¿verdad? Dice, en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc capítulo 3, verso 2. Y en medio, aunque van a venir juicios, está a punto de revelarnos el libro de Apocalipsis, los 21 juicios que vienen, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas. Nos va a revelar todo eso que viene después. Pero antes nos está enseñando el trono y nos está enseñando un arco iris escarlata, lo cual quiere decir Dios es fiel a sus promesas. Dios ha sido fiel. Cuando el diluvio puso el arco iris diciendo, nunca más la tierra va a ser destruida con agua. Ahora, antes que vengan los juicios de la tribulación, está diciendo, yo soy fiel. Y porque soy fiel, he sido fiel a la palabra, he sido fiel a la profecía, he sido fiel a lo que he dicho. Y por eso es que tengo a la iglesia aquí, delante de mí, que son aquellos 24 ancianos que vamos a ver ahora. Amén. Es decir, que aquel arcoíris representa la fidelidad de Dios a su palabra, a su revelación, a su plan y a lo que Dios había logrado hasta ese momento. Porque ya tenía una iglesia salvada, una iglesia redimida, una iglesia fiel a Él, que estaba allí delante del trono. En Apocalipsis 10:1 vemos a Cristo llevando un arco luminoso sobre su cabeza, porque es a través de Cristo, de la gracia y la misericordia, ha venido a este mundo. Y Noé vio solo un arco iris en el firmamento, mientras que Juan vio un arco luminoso completo alrededor del trono. Lo que vemos de la misericordia de Dios es incompleto porque vemos por espejo oscuramente, dice 1 Corintios 13:12, mas entonces le veremos cara a cara y seremos conocidos. Amén. Cuando lleguemos al cielo veremos todo el modelo completo. En otras palabras, Dios va mostrando su misericordia en medio del juicio. Habacuc 3:2 dice que no, en medio del juicio, no te olvides de la misericordia. No te olvides de la misericordia. ¿Estamos viendo juicio? Claro que sí estamos viendo juicio. Dios podía haber impedido el coronavirus. Dios podía haber hecho que no llegaran. Pero ya estamos, usted que conoce la Biblia, estamos en tiempos cuando juicios van a ser desatados sobre la tierra. Y eso viene, eso está escrito y eso va a ocurrir. Y está ocurriendo constantemente. Hay ¿verdad? Temblores y hay volcanes que han entrado en actividad en estos días también. O sea, hay una serie de elementos que te van diciendo que estamos en los últimos tiempos. Prepárate, ¿verdad? Todo esto es para que nos preparemos para el encuentro con Dios. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que en medio de todos los juicios hay misericordia, ¿verdad? En el jardín del Edén, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Sí o no? Fueron expulsados. Pero la misericordia de Dios estuvo en que puso un ángel, o de aquellos 2 ángeles, con la espada revoloteando para que no volvieran a entrar. Porque si entraban otra vez, entonces su pecado sería eterno. Entonces no puso los ángeles en la entrada, ¿verdad? Y así en la confusión de lenguas, cuando vino la Torre de Babel, había un juicio terrible, pero sin embargo Dios no destruyó a aquella generación que edificó la Torre de Babel. Sí, los confundió las lenguas, pero no los destruyó. O sea, hay juicio, pero hay misericordia de Dios también, ¿verdad? Y cuando vino el diluvio, pues también vemos ahí el juicio. La humanidad completa murió,
pero también está la misericordia de Dios en que preservó a una familia. Entonces, cuando hay juicio, hay también misericordia. Es un balance que solo Dios puede mantener. Amén. Y ahora hay juicio, pero hay misericordia de Dios. Sí, es verdad que hay una cantidad horrible de personas que han muerto, ¿verdad? En el mundo, en Estados Unidos, en Nueva York. Nueva York casi hay la mitad de todos los muertos de Estados Unidos. Horrible, los números son terribles. Pero la misericordia de Dios es que podía haber sido más. Estaban hablando de 100,000 muertos y no va a llegar a eso. No va a llegar a 100,000 muertos. Están hablando de 20,000 muertos y probablemente llegue a 30, 40,000 muertos, pero no a 100,000 muertos. Es decir que ha habido misericordia de Dios. Amén. La gente me han dicho, bueno, usted vio lo que dijo el alcalde de Nueva York y qué sé yo. Dios se ríe de todo eso, ¿verdad? Porque por eso precisamente son políticos que quieren agradar a la gente. Y como es una ciudad liberal, pues él se expresa así porque es lo que está ganando votos. Pero en realidad, si Dios no detiene eso, nadie lo puede detener. Claro que tenemos que ser diligentes, y claro que la diligencia del ser humano y la disciplina del ser humano ha influido y ha ayudado para que la pandemia no siga más. Al principio no le hicieron caso, no lo tomaron en serio. Muchas personas no lo tomó en serio, en muchas ciudades no lo tomaron en serio. ¿Por qué Miami no tiene los números que tiene Nueva York? Porque desde el principio lo tomaron en serio. Porque desde el principio empezaron a tomar medidas y a cuidar a la gente, ¿verdad? Y entonces, gloria a Dios, porque no estamos en esos números, pero indudablemente es algo que está ahí. Es decir, que en medio del juicio está la misericordia de Dios, en preservar a tanta gente que podía haber muerto y sin embargo la misericordia de Dios no ha sido así. Claro que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir siendo diligentes, pero la misericordia de Dios está allí también. Amén. Entonces, en el capítulo 4, verso 4, dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Okay? Entonces, este verso 4 es un verso muy icónico, es un verso muy sui generis, ¿verdad? Muy especial. ¿Por qué? Porque dice, estos ancianos, en primer lugar se discuten si son ángeles o no. No creemos que sean ángeles, para nada. Por varias razones. Hay varias razones que nos dicen a nosotros que esos ancianos no eran ángeles. Nunca se ven ángeles en tronos. Los ángeles nunca se ven en tronos. Los ángeles son siervos. Siempre están trabajando. Siempre están accionando. Los ángeles siempre están haciendo algo. En la categoría que sea, sean ángeles o arcángeles, serafines o querubines. No importa en la categoría que estén, siempre están haciendo algo de acuerdo a su función. ¿Verdad? Un serafín y un querubín va a estar cuidando el trono de Dios y la santidad de Dios. Usted no va a ver, a veces yo oigo gente que dice, no, vi un serafín o un querubín. Señor, eso está en contra de la Biblia completamente. Los serafines y los querubines están alrededor del trono de Dios. Son los ángeles más hermosos que hay, pero no vienen a la tierra nada. En la tierra hay legiones de ángeles. No sabemos cuántos miles de millones de ángeles hay en la tierra. Pero los serafines y los querubines están cuidando el trono de Dios. ¿Cómo va a haber un serafín o un querubín en la tierra? No tiene sentido alguien que haya estudiado teología y alguien que haya estudiado la palabra realmente. Es decir que en la tierra están los ángeles moviéndose, pero están sirviendo. No están sentados en tronos tampoco. Estos ancianos estaban sentados en tronos. Una persona sentada quiere decir que su obra ha terminado. Su obra ha terminado. ¿Sí o no? ¿Por qué en el capítulo 1 el Señor está moviéndose entre los 7 candeleros de oro?
Y en el capítulo 4 está sentado en el trono. ¿Se ha preguntado eso? Porque en el capítulo 1 la obra no había terminado todavía. Venían las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Pero en el capítulo 4, el Señor está sentado. Porque proféticamente las 7 iglesias representan la iglesia de Cristo a través de todos los tiempos. ¿Sí o no? Eso es un estudio aparte completamente, ¿no? Que tiene que estudiar. Pero ya, como ya la era de la iglesia ha pasado, ahora ya el Señor está sentado en el capítulo 4. El capítulo 1 está de pie, vaciándose entre los 7 candeleros de oro. Amén. Entonces, los ángeles nunca están sentados. Nunca tienen coronas. Nunca los vemos con coronas. En 7:11 se distingue a los ancianos de los ángeles. O sea, son dos entidades completamente diferentes, los ángeles y los ancianos. En el 5:8 al 10, los ancianos cantan un himno de alabanza. Y en la Biblia no encontramos ni un ángel cantando. No hay un ángel que canta en la Biblia. Sin embargo, estos ancianos sí cantan. En su canto afirma que han sido redimidos. Algo que un ángel no puede decir. ¿De qué va a ser redimido un ángel? Si el ángel nunca ha pecado. Estamos hablando de los ángeles que nunca se rebelaron, ¿no? Por supuesto, no estamos hablando de los demonios. Entonces, ¿de qué tiene que redimirse un ángel si nunca ha pecado? El nombre anciano significa madurez, en tanto que los ángeles son seres sin tiempo. O sea, el anciano es alguien que ha alcanzado madurez, es lo que significa la palabra anciano. Pero los ángeles son ángeles siempre, los ángeles no envejecen, ni tienen que alcanzar madurez, porque son entidades espirituales. Los ángeles son iguales que Dios los creó, así son ellos el día de hoy. Y aunque pasen miles de millones de años, siempre van a ser iguales. Ellos nunca se van a poner ancianos. ¿Me siguen? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? O sea, todo parece indicar que estos son ancianos, son seres humanos que tienen una historia y que, como creemos, representan la iglesia de Cristo. 24 sacerdotes servían en el templo en el Antiguo Testamento. Y ahí está 1 de Crónicas 24, 3 al 5 y 18. Y Lucas 1, 15 al 9. Parece probable que estos 24 ancianos sean los santos arrebatados del rapto y reinando con Cristo en gloria. Cuando Daniel vio tronos puestos, Daniel 7, 9, no quitados, estaban vacíos. Pero Juan vio tronos llenos, porque ahora el pueblo de Dios ha sido llevado a su hogar, porque dice que somos reyes y sacerdotes para Él o con Él. Capítulo 1, verso 6, ¿verdad? Dice que, y Juan 1:9, Primera de Pedro 1:9, dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nos está diciendo claramente que vamos a reinar con Cristo. Amén. Linaje escogido, nación santa, pueblo de reyes y sacerdotes. De modo que es muy probable que aquellos 24 ancianos, en los 24 tronos, alrededor del gran trono, sean representantes de la iglesia de Cristo. Amén. Estén representando la iglesia de Cristo. Ahora, capítulo 4, verso 5, primera parte, dice ahí la palabra, y del trono salían relámpagos,
bueno, ya el capítulo, verso 4 dice, y alrededor del trono habían 24 tronos, que hicimos referencia, ¿verdad? Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El versículo 5 describe no un trono de gracia, sino un trono de juicio. Los truenos y los relámpagos son advertencias de que la tormenta se avecina. Dios hizo tronar en el Sinaí cuando dio la ley, Éxodo 19, 16. Y lo hará de nuevo. Truenos y relámpagos representan el poder de Dios, la presencia de Dios y los juicios que se avecinan. Asimismo advirtió a Egipto, Éxodo capítulo 9, verso 23 al 28, y lo hará también a este mundo impío. Salmo capítulo 9, verso 7, nos habla de esta gran verdad, que Dios avisa a este mundo de que juicios vienen. Ahora dice que habla de los objetos, hay objetos delante del trono. En primer lugar, las lámparas. Las lámparas, estos símbolos del Espíritu Santo, están en el capítulo 1, verso 4 también. Dice que es el espíritu de fuego, Isaías 4:4. Cristo tiene la plenitud del Espíritu, porque tiene el número que indica la plenitud. ¿Cuántas lámparas habían? 7 lámparas. Capítulo 3, verso 1. Y durante la era de la gracia, el Espíritu se muestra como una paloma de paz. Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Pero después del rapto de la iglesia, el Espíritu ministra un juicio de fuego. O sea, es lámpara. Es lámpara que alumbra. Es también fuego, ¿verdad? El Espíritu es fuego en varias ocasiones en la Biblia, ¿verdad? El fuego del Espíritu. Seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego, dice, ¿verdad? O sea, hay una relación entre el fuego y el Espíritu, porque el fuego es vida que quema el pecado y que trae vida, trae, ¿verdad?, la presencia, el calor del Espíritu Santo. Es decir, que es muy probable que esas lámparas, esos objetos representen el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo allí en el cielo. Pero también está el mar de vidrio. El mar de vidrio. Aquí tenemos un templo celestial similar al templo del Antiguo Testamento. Véase en el capítulo 11, verso 19, hay 7 lámparas correspondientes que corresponden al candelero, los 7 brazos, el mar de vidrio y la fuente de bronce. El trono al arca del pacto, donde Dios reinaba en su gloria. Y Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11, indica que hay un altar del sacrificio en el cielo. Y capítulo 8, versos 3 al 5, que hay uno de incienso. Los 24 ancianos corresponden a los sacerdotes del templo y los seres vivientes a los querubines del velo. Respecto a la fuente y el mar, pues lo vemos allí en Primera de Reyes 7:23. El mar celestial es un cuadro de la santidad de Dios. El fuego, su juicio sobre el pecado debido a que Él es santo. Es decir, que hay un mar de vidrio, hay un mar celestial que representa la santidad de Dios. Un mar transparente, como Dios es transparente también. Y el fuego, que representa el juicio por el que tiene que pasar el pecado, ¿verdad? Porque Dios
es santo, completamente santo. Amén. También vemos allí los 4 seres vivientes. Es lo otro que vemos delante del trono, los 4 seres vivientes. 4 es un número de la creación. De modo que ahí tenemos el pacto de Dios con su creación. Y en Génesis 9, 8 al 13, se ve el pacto de Dios con la humanidad, como ya dijimos, ¿verdad? Donde se salvan aves, animales, reptiles, toda bestia de la tierra. Los peces no, porque los peces quedaron ahí todo lo que era del mar quedó bajo el agua y se salvó. Pero los animales terrestres pues fueron salvados. Cada uno de ellos representa una cara de los seres vivientes. ¿Ok? También hay otras interpretaciones que hemos leído, ¿verdad? Que representan los evangelios. La revelación de Dios a través de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, dice, y delante del trono había un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. ¿Qué representan los ojos? Delante y detrás, que Dios todo lo ve. ¿Verdad? Estaban llenos de ojos los seres vivientes. Dios todo lo ve, nada se escapa a los ojos de Dios. El primer ser viviente era semejante a un león. ¿Verdad? El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y bueno, los evangelios hacen énfasis, ¿verdad?, en diferentes, presentan a Cristo de diferentes formas, ¿verdad? Sabemos que el evangelio de Mateo trata de probar que Jesucristo es judío, pero también el evangelio de Mateo nos enseña el hecho de que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Es divino. Y no va a enfatizar aquellas características de él humanas, sino más bien divinas. Amén. Y sin embargo, hay, ¿verdad? El evangelio de Marcos tiene otro énfasis en la humanidad de Cristo. Y así cada evangelio va a hacer un énfasis diferente en diferentes aspectos sobre Cristo. Y sabemos que Juan hace un énfasis en la divinidad de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Mateo más bien habla de la parte de que él es el ungido de Dios, ¿verdad? Y cada cual pues hace un análisis. Y bueno, Lucas habla de que Jesucristo como el Hijo de Dios. Y tiene un mensaje mucho más diferente a los otros evangelios. Y ese es lo que representan. Bueno, algunos intérpretes de la Biblia han dicho que estos animales que representan los seres vivientes que están delante del trono pegan perfectamente con la representación de los 4 evangelios. El primer ser viviente dice que era semejante a un león. León es rey, ¿verdad? El rey de los judíos. El otro semejante a un becerro, ¿verdad? El sacrificio, el siervo sufriente. El tercero era semejante a un hombre, la humanidad de Cristo, el Hijo del Hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando, que es Juan, que es el que habla de la divinidad de Cristo. Cristo es de arriba, es del cielo y viene del cielo hacia nosotros. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La adoración en el cielo es constante, ¿verdad? Y Santo, 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 bueno, de ahí viene el himno, ¿verdad? Que cantamos de la himnología tradicional, Santo, Santo, Santo. Se cree que sea por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Amén. Y dice: Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios no tiene principio ni tiene fin. El que era en lo infinito de Dios,
el que es en el presente y el que ha de venir, porque Él es el Dios del futuro también. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que dijimos que eran representantes de la iglesia de Cristo, amén, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Por eso yo digo, a veces la iglesia, los cristianos que no aprenden a adorar aquí, no van a saber adorar en el cielo. Porque Dios busca adoradores, más que actividades de adoración, Dios lo que busca es adoradores. Amén. Dice también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Y Dios quiere que en el cielo haya adoradores. Aquellos 24 ancianos delante del trono eran adoradores. Dice, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, el poder y la honra. ¿Qué corona tiene la iglesia? ¿Cuál es la corona que la iglesia puede presentar delante del trono? Bueno, ahí hay un lindo mensaje también, ¿verdad? Está la corona del sacrificio, está la corona de la fe, de creer sin haberle visto, está la corona, ¿verdad?, de la fidelidad, de la lealtad a Dios. Amén. Pero cualquiera que sea la corona, dice que ellos la quitan y la ponen delante del que está sentado en el trono. La iglesia de Cristo está hecha para adorar. La persona que no viene a la iglesia y no adora, viene a la iglesia y no adora, está perdiendo su tiempo. Porque el Hijo de Dios está hecho para adorar, para venir a la casa de Dios a adorar, para estar en su casa y estar leyendo la Biblia y estar adorando también. Estar adorando. La oración es parte de la adoración también. Si usted ora como una letanía ahí, taca, 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 y ora por todos los asuntos y no se le olvida nada, y no llega el momento donde usted le dice, Señor, gracias porque tú eres Dios, y gracias por la vida que me has dado, y esa comunión amplia con Dios, pues no está adorando, está perdiendo el tiempo. O sea, la oración inclusive es parte de esa adoración a Dios. La iglesia de Dios tiene que aprender y tiene que ser adoradora de Cristo. Si no está perdiendo el tiempo en otras cosas, lo primero que el Señor quiere es que le adoremos. Amén. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Tú eres digno. Tú eres digno. Qué bueno es quitarse la corona y ponerla delante de Él y reconocer que Él es el digno. Nosotros no somos nada. Los pastores somos ministros. Ministro quiere decir servidores. A veces las dicen, no, porque el ministro tal y el presbítero tal y el reverendo tal. Y somos siervos en las manos de Dios. Siervos de Jesucristo somos los que somos los pastores. Amén. Y todos tenemos que sentirnos así. Yo tampoco le doy oportunidad a los que les gusta hablar mal de los pastores y aplastar a los pastores. No, los pastores merecen todo el respeto de la congregación mientras estén haciendo las cosas que como Dios manda que la hagamos. Y los que no los respetan, son unos faltos de respeto y tienen que convertirse. Pero indudablemente todos somos siervos. Amén. Y todos tenemos que reconocer a Él que es el Rey. A Él que es el Rey. Yo cuando hablo de pastor, que Jesucristo es mi pastor y es el pastor de la congregación, digo, y Él es mi pastor. Primeramente Él es mi pastor. Y es el pastor de toda la congregación también. Cuando hablo del que está sentado en el trono, digo, el primero que tiene que reconocer soy yo como pastor. Pues soy un siervo inútil en las manos de Él. Amén. Entonces, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis hermanos, todos nosotros estamos en las manos de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios y dependemos de Él en todo lo que hagamos. De modo que, como aquellos 24 ancianos,
estamos delante del trono reconociendo la deidad de Dios, reconociendo el señorío de Jesucristo, reconociendo que solo el Señor es Señor de toda la tierra. Y a Él sea todo el honor, y a Él sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche te damos gracias, porque este cuadro precioso de Apocalipsis 4 nos deja muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y pedimos, Dios, que tú nos ayudes y que toda esta enseñanza, Señor, podamos, oh Dios, ponerla por obra en nuestras vidas. Saber que siempre que hay un juicio hay misericordia. Sabiendo, Señor, que tu mano y tu misericordia van a estar con nosotros, Señor, en medio de este juicio que está pasando la tierra y está pasando este país. Y pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que aprendamos como aquellos 24 ancianos que se quitan sus coronas y la ponen delante del que está sentado en el trono, del que vive por los siglos de los siglos, y que cada día sepamos ir a nuestras rodillas delante de ti, quitarnos nuestras coronas, nuestro prestigio, nuestro orgullo propio, Señor, lo que hayamos podido alcanzar en la vida y ponerlo todo delante del trono. Y Señor, sabiendo que en definitiva todo pertenece a ti y todo es tuyo, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pedimos, Dios, que nos ayudes a ser siervos y siervas, que sepamos adorar al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y nos ayudes, oh Dios, a tener una expectativa clara de la profecía, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer después de esto, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa noche y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Nos vemos entonces el domingo en la mañana, a las 10 de la mañana, para el mensaje. Y recuerden, los hermanos que quieran ofrendar o diezmar, vamos a estar en la iglesia como una hora más aquí. Llamar al teléfono de la iglesia 305-885-2832, 305-885-2832, con su tarjeta de débito, o si no, venir acá a la iglesia y echar la ofrenda acá en el buzón de la iglesia, o mandarla por correo a la iglesia, que está allí en el website mismo, está la dirección de la iglesia. Que el Señor les bendiga. Mañana a las 10, las damas tienen también un rally, que van a estar a las 10 de la mañana, las damas en un rally, así que los que quieran, las hermanas que quieran conectarse, me imagino que pueden llamar a la hermana Gladys Fuente, para que ella le diga exactamente la combinación de Zoom para poder entrar al rally mañana a las 10. Que el Señor les bendiga.